Bueno, vamos a empezar la última sesión de hoy. Es una mesa que, como vengo diciendo desde el inicio, está pues más centrada, por favor, está más centrada en los protagonistas, ¿vale? En protagonistas tanto como me gusta decir en el campo de batalla, que son los centros escolares, como en la vida misma, ¿no? En haber sufrido esta lacra del terrorismo en sus propias carnes o en su propia familia. Tenemos con nosotros, aquí dentro de todos los papeles que tengo preparado, tenemos con nosotros desde mi derecha hasta mi izquierda, estamos con Blanca Flor Herrero Morán, al que por fin nos conocemos personalmente, hemos sido compañeros de trabajo durante, bueno, cerca de 2 años, ¿no? Y nunca nos habíamos puesto cara físicamente, aunque nos habíamos visto. A mi derecha nos acompaña Eduardo Martínez Puente, que es profesor del Colegio Sagrada Familia de Burgos. A mi izquierda tengo a Elena Heredero, que es politóloga, actualmente está realizando un máster en estudios de terrorismo y está aquí en calidad de nieta de una víctima del terrorismo. Es nieta de Antonio Heredero, del que os hablaré a continuación. Y por último tenemos a Antonio Fidel Holgado, que es una víctima educadora. Antonio sufrió uno de los atentados en Madrid cuando él era guardia civil y él tiene un testimonio muy interesante, muy potente también y a la vez, como he dicho esta mañana con Sebastián, muy educativo y pedagógico y por eso está hoy aquí entre nosotros. Si os parece bien, voy a hacer como he hecho esta mañana, a la hora de presentar al resto de ponentes, porque esta mañana al principio hemos hablado con María Jiménez sobre teoría, luego en la primera mesa, hemos analizado la estructura institucional que hace posible pues, estas políticas de memoria, políticas educativas, pero como decía al inaugurar la jornada, nada de esto tiene sentido si no se baja al terreno, si no se cruza la puerta de un aula. Llegamos así a esta última mesa que se llama Proyectos de Memoria y Prevención en las Aulas de Castilla y León. Y aquí ya no vamos a hablar ni de leyes, ni de marcos teóricos, vamos a hablar de miradas, de perspectivas sobre el terrorismo, de la mirada de un adolescente cuando escucha algo que rompe sus esquemas y de la valentía de un profesor o una víctima que se atreve a sostener esa mirada. Para contarnos esa realidad a pie de aula tenemos una mesa excepcional, como decía, que combina la vocación docente con el testimonio vital. En primer lugar, volvemos de derecha a izquierda, quiero presentar a quienes abren las puertas de sus clases, a veces venciendo resistencias o miedos, para que entre la memoria democrática. Bueno, nos acompaña, ya os he presentado antes, a mi compañera y amiga Blanca Flor Herrero Morán, que es doctora en Historia del Arte y es profesora del Instituto Maestro Aedo de Zamora, cual quiero agradecerte expresamente que vengas desde Zamora para hablarnos de esto. Blanca representa la enseñanza pública comprometida, esa que entiende que la historia y la geografía no solo son asignaturas para aprobar, sino herramientas para formar ciudadanos críticos. Su experiencia aplicando el programa en Zamora es vital para entender cómo reacciona el alumnado en la educación pública ante estos testimonios. Junto a ella tengo a Eduardo Martínez Puente, que es, como decía, docente del Colegio Sagrada Familia de Burgos, y Eduardo nos aporta esa visión desde la escuela concertada, demostrando que el compromiso con la deslegitimación de la violencia es transversal a todo el sistema educativo. Su trabajo integrando estos contenidos en la programación escolar creo que es un ejemplo, al igual que el de Blanca, de cómo normalizar lo que nunca debió ser excepcional, hablar de libertad y convivencia. Gracias a ambos por vuestra labor pedagógica diaria. Pero los profesores necesitan de aliados para que la historia cobre vida, y esos aliados son los que ponen cuerpo y alma a la memoria. Es un honor presentar de izquierda a derecha a Antonio Fidel Holgado. Antonio es lo que llamamos, y os lo he dicho antes, una víctima educadora. No sufrió solo el golpe directo del terrorismo, sino que ha tenido la inmensa generosidad de no guardarse ese dolor. Ha decidido volverlo a revivir cada vez que entra en un aula. No busca compasión, sino enseña a los jóvenes que la violencia nunca es el camino. Su presencia impone, a mí al menos, me impone respeto, pero sobre todo creo que a todos nosotros nos enseña dignidad. Y para cerrar tenemos una voz muy especial.
tenemos a una persona que representa el futuro y la esperanza, que es Elena Heredero. Elena participa en esta mesa, como os decía antes, como nieta de una víctima, que es Antonio Heredero, que falleció en 1992 a manos de ETA en Salamanca. Su perspectiva es fundamental porque, bueno, Elena es de vuestra generación, ella pertenece a la generación de la posmemoria, ella no vivió el atentado directamente, pero ha sufrido la ausencia y el recuerdo familiar. Nadie mejor que ella para conectar con vosotros y vosotras, alumnos, alumnas, que ya me conocéis bien a qué me refiero, pues os voy a hablar de tú a tú, desde una cercanía generacional, demostrando que la memoria no es cosa de abuelos, sino una raíz que nos sostiene a todos. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Voy a empezar con Antonio, si me lo permitís. Tú has dado ese paso difícil de ponerte frente a una clase, Antonio. Entonces, me gustaría que explicaras qué sientes al volver a contar tu historia ante adolescentes en un aula de secundaria. Muchas gracias a todos por estar aquí presente y especial a ti, David. Vamos a ver, como guardia civil, lo primero que digo, el mero hecho de dar una charla y mi testimonio en las aulas, pues para mí es la satisfacción del deber cumplido. Allá por el año 2017, la Subdirección y Dirección General de Víctimas hizo un curso de formación en Valladolid, al cual asistimos unos invitados, varias víctimas, como puede ser Sebastián o el padre de Elena, para adquirir una formación y poder contar nuestro testimonio posteriormente en las aulas. Seguidamente, me pongo en contacto con mi psiquiatra y mi psicólogo y les comento la acción que vamos a hacer, que si es conveniente para mi situación que estoy pasando en estos momentos. Estoy diagnosticado de un trastorno de estrés postraumático crónico y posible irreversibilidad. Comienzo a dar las charlas en los colegios. Ellos me dicen que puede ser beneficioso, pero que tengo que ir con bastante cuidado por los daños y el trauma que he pasado. Empiezo a dar las charlas y al dar las charlas en un principio, pues en un estado de nervios, te pones enfrente de los chavales, vas entrando en materia y vas entrando en la personalidad de los chavales. Llega un momento que afloran los sentimientos y las emociones e intentas transmitir todo lo que te pasó o me pasó a mí durante el atentado. ¿Qué me supone eso? Pues me supone un desgaste bastante fuerte para mi persona. Me empiezo a activar psicológicamente el día anterior ya y con posterioridad 2 o 3 días e incluso necesito de atención psicológica, terapia psicológica. Pero al final pues logro salir. ¿Qué significa dar las charlas? Pues para mí es una penitencia. No he cometido ningún pecado, pero me debo a la penitencia de honrar la memoria de mis compañeros fallecidos y en especial y en general a todas las víctimas del terrorismo. Tengo que decir que, como he dicho anteriormente, que me produce un desgaste bastante fuerte el dar las charlas. Pero creo que para mí, como empecé mi intervención, es la satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias, Antonio. Bueno, creo que todos empatizamos rápidamente con él, con su relato y sabemos lo difícil que resulta. De hecho, yo a Antonio no le he dicho que tenga que explicar ni mucho menos lo que le sucedió y no lo vamos a pedir. Ya os lo explicaré yo en clase porque creo que es una acción que ahora mismo no te podría poner más incómodo, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que habláramos también con Elena para tener un poco de perspectiva de todo esto. A Elena yo le quería preguntar, bueno, ¿qué significa para ti que hablen hoy de memoria, ¿no? En los institutos, en los colegios, en esa memoria del terrorismo, de lo sucedido? Bueno, o sea, para mí es especialmente relevante. Yo tenía más o menos unos 10 años cuando la señora que me cuidaba me dijo que mi abuelo no había muerto en un accidente de tráfico, que a mi abuelo le había matado ETA. En mi casa no se había hablado del tema. Siempre creo que al final lo que pasa con el terrorismo es que se pasa un duelo de generación en generación, todo está en torno al dolor, a historias interrumpidas, que todos los nietos también notamos. Y bueno, pues yo sí que sabía cosas, porque en mi casa hay una caja con telegramas, con periódicos, cosas que yo misma había investigado porque buscas el nombre de mi abuelo en Google y te sale la información.
Y era el año 2017, yo estaba en cuarto de la ESO, cuando mi padre viene con el programa de víctimas educadoras a mi centro a dar una charla. Ahí fue la primera vez que yo me enteré de los hechos exactos que había habido en torno al asesinato de mi abuelo, tanto antes, durante y el trauma posterior que eso supuso para la familia. Y en ese momento me di cuenta de una cosa, igual que yo sabía de toda la vida reconocer una foto de Miguel Ángel Blanco, ninguno de mis compañeros era capaz de hacerlo. Yo había crecido en la memoria y en el testimonio de otras víctimas, pero eso no era igual para todos. Y yo, cuando nací, ETA seguía matando. En el año 2017, ETA todavía no había sido disuelta. Habíamos crecido con ello en el paisaje informativo, pero no habíamos crecido con ello en las aulas. De hecho, la primera vez en toda mi vida académica que me han hablado de ETA fue cuando me fui de Erasmus a República Checa. O sea, creo que es bastante significativo. Entonces, al final, lo que creo es que hablar en las aulas de esto es un lugar, porque las aulas son un lugar de justicia y de democracia, es enseñar esos valores, porque tenemos que tener muy claro que si no se habla, si nosotros no hablamos en las aulas de esto, otros van a estar llenando ese hueco y de hecho creo que ya lo están haciendo y se nota mucho en el País Vasco cuando se crean grupos de jóvenes como GKS, que creo que lo han explicado antes que dicen que ETA eran unos burgueses que dejaron de matar y que se rindieron. Se ve que para que una persona joven tenga esas ideas es que no se ha contado la historia y la historia que se ha contado está mal contada. A mí no me gusta hablar de relato, creo que no hay un relato, creo que puedes contar la historia, puedes contar la verdad o puedes no contarla y nosotros, las víctimas, a lo que se dedican es a contar la verdad. Por otra parte, creo que decía Rogelio Alonso que ETA se ha convertido en algo lejano, casi en una tormenta pasada, y eso es peligroso porque la desmemoria facilita que ciertas ideas se normalicen de nuevo. Y eso es lo que está pasando. Con el tiempo creo que te das cuenta de que las víctimas parece que empiezan a molestar. La verdad molesta y la verdad incomoda. La situación que se viven las víctimas ahora, que no están tampoco en un buen momento, incomoda. Y creo que es necesario hablar a los chavales de cuál es la realidad para que la realidad no se vuelva a repetir. Gracias, Elena. Lo decía yo en la inauguración sobre cómo se considera que el terrorismo es algo que acabó hace 10 años y que, por tanto, ya hay que pasar la página. Esto es una frase que a mí me gusta mucho, que la dicen Raúl y mi compañero también, Gaisca Fernández, también es investigador en el Centro Memorial. Siempre hablan de leer la página después, o sea, pasar la página después de leerla. Y lo que está pasando ahora es que se está pasando la página sin leerla. Y es un problema porque hemos entrado en una fase, la verdad es complicada. Bueno, para leer esas páginas, yo creo que la labor de Branca y de Eduardo es fundamental. Yo os quiero preguntar a los dos, ¿cómo lo trabajáis en un centro de secundaria? ¿Cómo trabajáis estos temas? Ya sé que existen unas directrices, existen una serie de proyectos, pero ¿cómo lo aplicáis en el aula? Porque cada uno, tú tienes son más de historia del arte, entiendo. También es historiador del arte, creo que no, pero a medio camino. Bueno, sí que es cierto que me gustaría conocer vuestra perspectiva en centros tan diversos, ¿no? Bueno, en el caso del Instituto Maestro Aedo, el primer contacto que tuvo con el programa pues estaba en la parte de la dirección provincial. Cuando antes han hablado, desde la consejería se llega a las direcciones provinciales. Entonces, es muy importante la selección de los centros y las personas. Cuando luego me he incorporado a mi instituto, pues estaba encantada de que se hubiera implantado. Y concretamente como profesora, yo me centro en las materias en las que doy. Es una cuestión de centro en la que nos inscribimos como centro. Participa sobre todo el Departamento de Geografía e Historia y yo imparto Historia de España e Historia del Arte en segundo bachillerato. Algo que intentamos, puesto que este programa un poco lo articulamos desde las unidades didácticas y que también el curso de formación lo he traído para que vieran un poco la certificación que existe, intentamos que sea, pues temporalizamos. Cualquiera de los que estáis aquí ahora estáis estudiando, cuando deis el siguiente paso, la temporalización en educación es esencial. Y entonces para nosotros será muy importante que en la parte del currículum, en qué momento de la asignatura nosotros podemos dar esto. Pues suele ser en el tercer trimestre. Entonces, dentro del tercer trimestre, si nosotros lo hemos podido tratar primero en el aula,
va a ser mucho más provechosa cuando llega su visita. Así es que, como siempre nos proponen varias fechas, que es algo que se agradece porque hay una cierta flexibilidad para que este programa funcione, hay muchas personas implicadas. Desde la asignatura de Historia de España y de Historia del Arte utilizo las unidades didácticas. Es verdad que dependiendo de los cursos, pues hay variables. No es necesario ni darla entera ni en su totalidad, dependiendo de los intereses de los alumnos, dependiendo de lo que haya surgido ese mismo año, incluso de que algún alumno tenga familiares que pertenezcan a cuerpos y fuerzas diferentes, porque os lo puede comentar Antonio, unas de las personas que se sienten muy identificadas y que asienten en la cabeza cada vez que les escuchan son aquellos alumnos y alumnas que lo han vivido en sus casas o que cuando lo trabajamos en clase luego lo comentan en casa. Entonces, algo que intentamos es eso, se comenta en clase, que lo comenten en casa. Por supuesto, la parte principal es cuando llegan las víctimas educadoras, y por centrarlo en cuando llegáis vosotros, Antonio igual lo puede recordar, una de las cosas que más nos importaba, bueno, desde que conocí este programa, era que estuvieran lo mejor posible. O sea, se merecen estar lo mejor posible. Entonces, cada vez que le presento a él, me sigo emocionando, siempre le digo, ¿cómo quieres que te presente? Y él me dice, Antonio, Guardia Civil. Así es que imaginaros lo que es una presentación que siempre es de no sé cuántos renglones, que lo digas, y os voy a presentar a la persona de la que hemos venido hablando durante varias clases, y la presentación es esta, Antonio, Guardia Civil. Y claro, ya le dejas a él. Pues rompes un poco con la cuestión. Y la siguiente cosa que cuidamos mucho es, bueno, los alumnos, por supuesto, y el espacio. O sea, desde cuando es el salón de actos hasta la biblioteca. Cuando tengáis que hacer cualquier tipo de actividad o de programa, vosotros que vais a trabajar y nosotros que estamos trabajando, cuidar todos los detalles. Porque creo que una de las cosas que mejor salen no es solo lo que trabajamos en el aula, no es solo hacer que los alumnos le toque hablarlo en casa, sino en el momento en que estamos juntos, que estemos lo más a gusto y lo más cómodo posibles. Así que esa es un poco nuestra experiencia. Imagino, Eduardo, que algo parecido haréis vosotros. Bueno, ¿o cómo os preparáis? Es un poco diverso. Vale. En nuestro caso es un poco diverso. Yo entré en contacto con el tema también a través de la formación. Uh-huh. Y bueno, después de la formación vino una víctima educadora al centro y bueno, yo me quedé con la sensación de que era algo necesario, de que mis alumnos tenían que aprender, formarse sobre este tema, ¿no? Existe ese vacío del que se ha hablado anteriormente en el currículum, de que, bueno, prácticamente bachillerato no se toca y se toca pues de aquella manera. Y al año siguiente, al curso siguiente, intenté por todos los medios volver al programa, a que viniesen esas víctimas a dar el testimonio, y me resultó imposible. No encontré los medios y a raíz de esa formación que hice, sabía de la existencia del Centro de Memoria de Víctimas del Terrorismo y entré en contacto con Raúl. Entonces, lo que hicimos en el centro fue implantarlo de manera un poco más evolutiva, ¿no? Cuando Raúl ya me confirmó que podía asistir al centro memorial y que ahí íbamos a tener esa charla con una víctima, nosotros en el centro, en el colegio, lo que hicimos fue, pues, primero seleccionar qué grupo considerábamos que era el más adecuado para llevar a cabo esta formación, y decidimos primero bachillerato, por tema de tiempos y bueno, ya sabes cómo van en segundo bachillerato con el tema de la PAU. Pues bueno, primero que nos daba un poquito más de margen. Y lo primero que hicimos es, pues bueno, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Que es lo que me has preguntado. Por los primeros cursos, sabiendo que teníamos esa visita al centro, les preparábamos una semana antes a través de charlas con ellos, donde, pues bueno, les hablábamos de qué es el terrorismo, les hablábamos de qué se iban a encontrar, cómo son esos encuentros con las víctimas. Y ya estos últimos cursos, estos dos últimos años y más que estamos empezando, ya hemos implantado las unidades didácticas, ¿vale? Sin dejar lo anterior, porque al final, si tú implantas una unidad didáctica, al final a quien llega es simplemente a quien da parte la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, que en bachillerato es optativa. Entonces, pues bueno, se nos quedaba una parte del alumnado que no recibía esa formación. Entonces, esa pequeña formación previa antes de asistir al centro memorial lo seguimos haciendo junto con las unidades. Terminamos en el centro memorial, con la visita al centro memorial, y la charla final se hace en el propio centro.
Sí, porque lo que han comentado esta mañana, por refrescarlo un poco, todo lo que tiene que ver con el proyecto Memoria y Prevención del Terrorismo, más o menos el proceso suele ser el que se vean en las unidades didácticas, se trabajan en el aula y posteriormente recibir un testimonio de víctima educadora o en algunos casos hacer la visita al centro memorial y a su vez tener también un testimonio de víctima educadora. Más o menos esta suele ser la praxis habitual, pero en muchos casos es difícil, ¿no? Sí que, antes es más un chascarrillo que otra cosa. ¿En qué colegios? ¿Era concertado o no el que tú estudiaste cuando te enteraste de todo esto? Era concertado, sí. Era concertado, vale. Bueno, esto también nos revela un poco que, sumado a que yo conozco vuestra trayectoria y que sé que, a excepción de los que pueden ser más cercanos a mi generación, no habéis visto el terrorismo tampoco en las aulas. O sea, esta generación, estamos hablando de gente nacida a partir de los 2001, 2002, incluso más adelante, no lo han visto, no lo han vivido. Por tanto, esto nos lleva también a reafirmar muchas de las cuestiones que veníais señalando. Sí que en todo ello, y venimos insistiendo toda la mañana, el testimonio es clave, ¿no? El testimonio de la víctima, pero sí que a mí, por lo menos, creo que puede ser muy productivo que el alumnado que está aquí presente conozca cómo os preparáis. Lo has comentado. Lo has comentado en parte, Antonio, con el tema de contacto a tu psiquiatra o a tu psicóloga, pero también expliques todo el proceso, cómo llegas a ser una víctima educadora, porque esto creo que no lo hemos tratado en extenso esta mañana y creo que podría ser interesante. Pues llego, al principio, como lo he comentado en primer lugar, avisándome desde la Subdirección y Dirección General de Víctimas para participar en el plan educativo de relato en las aulas como víctima de terrorismo. En el año 2017 yo estoy pasando una situación de enfermedad, como os he contado anteriormente, bastante grave. Me pongo en contacto, como os he dicho, con mi psiquiatra y mi psicólogo y me dicen que puede ser productivo para mí, pero que tengo que andar con mucho cuidado. Entonces empiezo a formar mi relato. Mi relato está formado por varios bloques. En el primero, que hablo de mi vida adolescente con 18 años en la ciudad de Salamanca. Posteriormente, cuento cómo ingreso a la Guardia Civil, cómo estoy realizando el curso de circulación y tráfico en Madrid, cómo sufro el atentado, les narro el hecho traumático que sufrí, le hago un poco una historia de la banda terrorista ETA en Castilla y León, los atentados que ha habido, las víctimas que ha habido, y luego un bloque que considero que es el más importante después del atentado, que es lo que me pasó después del atentado. Cómo aparecen los primeros síntomas del trastorno de estrés postraumático, cómo me voy apartando de mi familia, me voy apartando de la sociedad, de mi trabajo, y cómo llega un momento que tengo que pasar al tribunal médico y me dicen que no puedo seguir siendo guardia civil, que tengo que dejar de ser guardia civil en activo. La cara que ponen los chavales, pues cuando empiezo a contarles, que es cuando yo creo que se pasa del dolor al aprendizaje, cuando les empiezo a contar que yo no me entero del atentado, pierdo el conocimiento, cuando despierto tengo todo mi cuerpo lleno de sangre, de un líquido gris que resultaba ser masa encefálica de alguno de mis compañeros, cojo la pistola, la monto y me voy hacia la parte delantera del autobús y pocos asientos más adelante me encuentro a mi compañero Juan Cornejo Ros, que tiene totalmente el cráneo levantado y tiene un eslabón de una cadena clavada en el hueso frontal. Salgo del autobús, veo la naturaleza del atentado y vuelvo a entrar para poder salvar, a ver si puedo ayudar a alguno de mis compañeros. He perdido la visión del ojo derecho, tengo un trozo de metralla en el párpado derecho también superior, en el labio, y percibo unos olores muy característicos a goma quemada, a gasoil y un olor que jamás podré olvidar, que es el olor a carne humana quemada. Paso una nube blanca que había dentro del autobús y me encuentro una imagen dantesca. Un montón de compañeros míos mutilados, llenos de sangre. Alguno todavía tiene los últimos gemidos de los últimos momentos de su vida y me cogen, me agarran por atrás y me sacan del autocar. No pude hacer nada más por ellos. Ahí aparece el sentimiento de culpa. En esos momentos, a los chavales que les estoy dando después de comentarle el hecho traumático, veo caras que los chavales empiezan a llorar, alguno empieza a llorar, a otros les cambia la expresión. Hay un silencio absoluto, no se escucha ni una mosca. Y entonces ahí es cuando comprendo que paso del dolor al aprendizaje. Y creo que
el relato que les he contado se ha convertido en el dolor mío, pero ha pasado a ser el aprendizaje para los chavales. Y por esta no tengo nada más que decir. Gracias por el esfuerzo, porque es imposible no emocionarse después de contar estas experiencias, porque, bueno, Antonio podría tener un relato completamente distinto. Dentro de lo que se conoce como prácticas o victimología, una de los tipos de víctima es la víctima vengativa. Podría estar clamando por venganza y no lo está haciendo, sino que está trayendo vuestro relato para que el día de mañana, cuando eduquéis, hoy vais a ser profesores de primaria o de infantil, pero igual nunca lo sabéis, podéis llegar a ser profesores de secundaria por otros motivos y podéis tener la oportunidad de trasladar este tipo de conocimientos de diferentes maneras. No tiene por qué ser siempre a través del relato, pero conocéis la memoria de lo sucedido y a mí no me cabe duda que esto, veo vuestras caras, os conozco algo ya y creo que esto os está llegando. Bueno, Elena, tú al final, lo hemos hablado antes, ¿no? Es una generación completamente diferente, pero es verdad que también interesa saber cómo sientes que el resto de gente de tu entorno o gente de tu edad percibe aquello de lo ocurrido. En parte lo has señalado, pero no sé si tú consideras que hay fallas, ¿no? en el currículo educativo. No hablamos para primaria y para secundaria, pero igual puedes identificar alguna otra o puedes profundizar en alguna cuestión. Bueno, yo creo que hay fallos muy grandes. Yo creo que mi generación y cuanto más para atrás más, ahí se ha distanciado totalmente tanto moral como de conocimientos de lo que ha ocurrido. Por una parte yo tengo la parte personal. A día de hoy yo, que lo decía antes David, estudio un máster de análisis y prevención del terrorismo. A mis compañeros del máster yo les enseño una foto de Miguel Ángel Blanco y no me la saben reconocer. O sea, y es gente que está especializándose en el tema. Entonces, ¿por qué no la saben reconocer? No creo que tampoco sea culpa suya. Creo que es un fallo del sistema. Cuando se dan casos de terrorismo, el Estado tiene una obligación, porque ha fallado y nos ha fallado a todos, y el Estado tiene la obligación de educar y hacer justicia. Y creo que es algo que los servicios públicos no han sabido cumplir. De hecho, hace poco salían los datos del Deustobarómetro del verano de 2025, que decían que el 13% de los jóvenes en el País Vasco justificaban la violencia con fines políticos. No se necesita un 13% para ejercer la violencia política, se necesita una persona. Y además se veía como cada vez más eran las generaciones jóvenes, sobre todo aquellas que apoyan a EH Bildu, son las que justificaban esa violencia. Es decir, han cambiado las tornas. Ahora ya las generaciones más mayores empiezan a rechazarla y los jóvenes empiezan a aceptarla. Entonces, estamos dejando una puerta abierta a una especie de relativismo que todo lo diluye. Y eso se va notando. Si se notaba en mi generación que más o menos hemos podido ver en la tele algunos de los atentados, más se va notando en las anteriores. De hecho, a día de hoy yo estoy en Egonon, una asociación que lucha contra el enaltecimiento del terrorismo, y muchos nietos vamos dando charlas en la Comunidad de Madrid. Vimos que faltaba algo, no se estaban dando esas charlas en la Comunidad de Madrid y decidimos ocupar ese espacio y estamos yendo por más de 20 centros. Sobre todo estoy con chavales de segundo, primero de bachillerato y pasa lo mismo, es que llegan y no tienen ni idea y se quedan en silencio y escuchan muy atentos porque yo creo que es algo que realmente interesa, porque no solo estamos contando una perspectiva humana, que creo que la perspectiva humana es muy importante, pero también hay que contar por qué las víctimas son víctimas y por qué fueron elegidas y por qué, ¿sabes? O sea, al final el terrorismo tiene unas causas políticas. Si tú cuentas solo la parte emocional, solo conmueve. Se necesita que ellos sepan qué ideas políticas había detrás y que esas ideas hay que condenarlas. Bueno, gracias, Elena. Ya veis que casi todo lo estamos focalizando en ETA, pero por un motivo. ETA es la organización terrorista que más muertes ha causado aquí. Esto se ha señalado también esta mañana y quiero remarcarlo. Esto no significa
que dentro del proyecto de memoria y prevención no participen también víctimas del yihadismo o víctimas de la extrema izquierda o víctimas de la extrema derecha o del terrorismo de Estado perpetrado por el GAL. Pues es que al final lo más representativo que tenemos y más próximo y que más nos puede llegar es un terrorismo que ha estado en activo, como decía esta mañana, hasta 2011. Sí que quiero ahora volver a volcarme en el ámbito más docente. En parte está vinculado al relato que ellos transmiten, ¿no? ¿Vosotros cómo veis las reacciones del alumnado? Es decir, ¿veis que hay un cambio evidente tras la transmisión del relato y que además, después de la transmisión del testimonio, mejor dicho, hay un cambio en su perspectiva sobre el terrorismo? Sí, esto ocurre casi como con cualquier tema. La principal barrera es el desconocimiento. Entonces, si se estructura muy bien para que el testimonio, o sea, previamente se haya trabajado, se crea un clima pues, como el que se está creando ahora. Si se cuidan de ustedes, hay un silencio. Yo en los silencios, todas las veces que vine al instituto, es verdad que nosotros el programa lo empezamos haciendo en segundo HB, pero ya está en cuarto, precisamente para que no se repita, porque somos un centro que tenemos la suerte o el compromiso de que se pueda estar haciendo todos los años de forma ininterrumpida. Nunca en clase, en ninguna actividad, ni en nada de lo que haya participado, he sentido un silencio como eso. Y no solo un silencio, hay otra característica que le he comentado con Antonio. Yo me emociono, bueno, soy muy emotiva en general, ya lo habéis notado. Me emociono mucho con su testimonio. Pero aparte del silencio, claro, acostumbrados como estamos a hablar tanto y a que todo sea tan audiovisual, es el tono de voz en el que los alumnos preguntan. Casi preguntas como sin molestar, susurrando. Entonces, no sé si tienes ese recuerdo, pero yo un silencio así no lo he sentido nunca. Y unas preguntas de esa manera, claro, es con un respeto hacia una persona que a veces pues, se ha tenido que parar la charla y estar todos en silencio. Entonces, el silencio y la forma de preguntar no la he vivido en ninguna otra actividad de 18 años que llevo de carrera. Y luego marca. Y nos marca a todos. Preparamos a los alumnos, pero es verdad que nosotros cada vez que hacemos algo con el instituto, cuando estéis en un centro educativo, hacerlo, porque es muy necesario que hagamos cosas juntos. Las actividades van para el alumnado, pero nosotros siempre difundimos al profesorado, de tal manera que el día de lo que es la charla o el testimonio, hay profesores de distintas materias. Y hay profesores que repiten y hay profesores de muchas disciplinas. Así que cuando planteéis alguna actividad, vale que os centréis en vuestros alumnos, pero vuestros compañeros también son los profesores. Entonces, nosotros, por lo menos en el centro, damos la oportunidad de que el resto de profesores vengan y los profesores repiten y, no sé, creo que sí que cala en los alumnos, en sus familias. Además, algunos, como ya lo hemos trabajado, ya lo han hablado con sus padres. Entonces, le dan recaos de ellos o de padres o madres que hayan vivido esa situación. Entonces, sí que, bueno, a mí me ha marcado y para bien, y estoy agradecida a todos los que estáis aquí, a David Nota por el compromiso y a Antonio. Muchas gracias. Sí. Poco más que añadir, sí que es cierto que yo lo noto además también, como te digo, desde el minuto 1 que entran por la puerta del aula en la que les imparto la formación antes de ir al centro. Son chicos que claro, como muchas veces no coinciden las horas, pues dicen, no, qué bien, vamos a tener una charla, nos vamos a perder matemáticas, ¿no? Y cuando salen de esa pequeña formación que dura pues, 3 horas, 3 días, se nota un cambio total. Porque ya no solo la información que les estás dando, que empiezan a percibirla como algo cercano, que es algo que eso también es importante remarcarlo. Es decir, cuando les hablas de ETA, les hablas de los años, pues no lo ven tan lejano y empiezan a familiarizarse un poco sobre, bueno, antes lo decía mis compañeros, mi centro educativo se encuentra ubicado en una barriada militar, por lo tanto, hay muchas familias que de alguna u otra manera han estado vinculadas, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a entenderlo, ¿no? Y luego, por supuesto, cuando vamos a Vitoria es una emotividad que no la había visto nunca. No la había visto nunca. Te agradezco mucho que hayas indicado que vuestro colegio está en una barriada militar, cerca del cuartel de Burgos. ¿No? Pero no es el de la... No, en el de Castañares no. No es el que está, hay un cuartel en Castañares. No. No. Bien.
no que no, pero sí que me viene muy bien para plantear una cuestión que a veces siempre se olvida, ¿no? El papel que juegan las familias. No sé si vosotros lo valoráis, implicar a las familias a la hora de transmitir este tipo de conocimientos y a su vez si podría llegar a ser conveniente. A ver, las familias son muy sui generis y lo digo como padre que lo vivo y lo sufro de diferentes maneras. Pero aparte de que son muy sui generis, es cierto que desde casa, y lo hemos dicho esta mañana, empieza gran parte de nuestra educación, politización, etcétera. ¿Cómo conjugarlo? Pues con las familias, mira, y aquí la reflexión se puede ampliar a todo lo que es educación, pues con las familias en infantil y primaria, pues hay una coordinación bastante buena, porque hay que ver las cosas positivas. En secundaria con las familias todo se complica, y cuando todo se complica, pues en este tema también. Parece que en el verano de sexto de primaria, primero de la ESO, el regalo es el móvil, a partir de ahí ya tienen otra visión de la realidad, entonces sí, en secundaria nos cuesta mucho cualquier tipo de tema con las familias. Y a mí particularmente, una de las cosas que me gusta del aula es mandarles trabajos con sus familias. De momento yo solo hago eso, que hagan un diálogo, que me entreguen un testimonio de los padres, pero sí que es necesario. Y a los alumnos y a las familias, luego ya cuando pasan varios años, los 4 de la ESO y si alguno quiere hacer bachillerato los 6, recuerdan a las familias ciertas cosas que se les ha pedido. Entonces, a lo mejor reunirlos puede costar mucho, ¿no? Por la vida y el ritmo de vida, pero que pongamos nosotros ciertas ideas o que de lo tratado en clase pueda haber un testimonio, luego el feedback de qué comentaste, cuándo lo comentaste, sí. Todo lo que sea trasladarlo más allá del aula, esta flexibilización del espacio, pero real. Y con las familias, sí, por supuesto. Nosotros con las familias, tengo otra perspectiva, somos un colegio un poquito más pequeño y esto también se notará, imagino. Tenemos 2 líneas y nosotros con las familias hacemos reuniones periódicas, tanto antes de Navidad como a mitad del segundo y tercer trimestre. Entonces, una de esas reuniones, en las reuniones aparecen diversos temas, uno de ellos unas actividades complementarias que se van a realizar y, lógicamente, pues les explica este tipo de, pues, muchas de ellas aparecen en tutoría, otras, pues como es esta, en la asignatura de historia, pero es para el curso entero. Entonces, tampoco te puedo decir que haya un apoyo porque no te lo reflejan. Lo que sí que te reflejan las familias es cuando no te apoyan. No. Sí, siempre es así. Y esta actividad, yo siempre he tenido un apoyo unánime prácticamente. Es decir, no hay ninguna familia que lo haya condenado o que se haya dirigido al centro para decir, oye, no la vemos adecuada, no la vemos que sea una actividad que se proponga para un curso correcto, es decir, todo lo contrario. Es decir, que los alumnos que no han realizado, que no han venido a la visita al centro, han sido contados y por razones justificadas. Y yo puedo decir que el apoyo de las familias ante este tema es total. Y como ha dicho mi compañera, aparecen durante esos días pues pequeños relatos familiares y vivencias que hayan podido... La verdad es que me viene bien la divergencia, no de opiniones, sino de praxis, ¿no? Pero también lo que ha señalado Blanca, ¿no? Y esto yo lo vivo, lo he vivido no del paso de la primaria a la secundaria, sino que también lo estoy viviendo de infantil a primaria. Y al final es mucho más fácil, tú lo has dicho, ¿no? Hacer en primaria que en secundaria determinados proyectos. Yo hasta el año pasado me enteraba de absolutamente todos los proyectos educativos que se llevan a cabo en el centro de mi hija. Desde este año no solo no me permiten ni acompañarla, sino que directamente no sé lo que están haciendo. Y luego, porque, bueno, al final depende mucho de la comunicación que tengas con tu hija o con tu hijo y llegas a saber qué están viendo. Pero, y esto es y es a lo que voy, y también esto os interpelo a todos. Llega un momento en el que ahí se empiezan a sembrar mitos, se empiezan a sembrar determinadas ideas que luego se van a ir desligando y desgranando a lo largo de toda nuestra educación. ¿Acaso esto no nos está invitando a que quizás sí que se deba actuar antes? Es decir, que estos testimonios, no quizá en el formato de crudeza y dureza que lo hemos visto hoy, ¿no? En parte, pero sí a empezar a trabajar estas cuestiones. No sé qué opináis al respecto. Yo creo que ajustándolo sí que creo, y además sobre todo partiendo de lo principal, de la no violencia.
Vale, de la cultura de la paz. Yo creo que sí. Creo que el Día de la Paz se hace en todos los colegios. Entonces, igual es que dentro del Día de la Paz sí que se puede meter. Entonces, sí que creo. Y además, cuanto más se conozca y mejor desde pequeños. Es verdad que ajustado, pero bueno, para eso tenemos profesionales, hay adaptaciones. Incluso yo daría un paso más. Es verdad que es porque estoy muy metida, entonces, pero con temas inclusivos. O sea, sí que puede haber las guías que sean en lectura fácil, en pictogramas, vamos. Yo en lo que pueda ayudar y colaborar, contar conmigo. Si total he convencido a la Fundación Edades del Hombre para que por primera vez en Zamora, en Esperanza, exista y esté en pictogramas y lecturas fáciles, pues sí, los recursos para todos, de todos y con todos. Entonces sí, el Día de la Paz se celebra en todos los centros y algo se puede hacer. Sí. Vale, te agradezco mucho el punto de vista. Es cierto que en mi caso, no quiero centrarlo, pero en mi caso se dan muchos contextos concretos, ¿no? De hecho, ya de por sí en la secundaria el proyecto de memoria y prevención que en el País Vasco recibe el nombre de Herenegun es un proyecto piloto todavía, después de 6 años casi ya que vamos de haber sido presentado. Esto también es indicativo. Lo decía Ricardo Arana hace poco en una de las formaciones que se hacen desde el Centro Memorial y que me pareció muy significativo, y es una realidad. Esto también nos indica hasta qué punto hay sociedades más enfermas que otras de memoria, o de falta de memoria, mejor dicho. Yo ahora sí que quiero haceros también, estas van a ser preguntas más generales para todos vosotros. Desde la perspectiva de quienes lo vivís como nieta de víctima o como víctima en sí, y vosotros como docentes, ¿está funcionando el programa? ¿El programa funciona correctamente? ¿Hay que reajustarlo? ¿Hay que incluir más cosas, menos cosas? ¿Tiene que haber unas directrices más claras? Sé que es una pregunta comprometida, pero estamos para eso. Así que no sé si os animáis. Igual desde... Yo pienso que el programa está funcionando desde hace 2 años para acá. Ha tardado mucho. Ahora en las charlas que damos en los colegios el tema ya se va preparando, ya se va formalizando y creo que ahora se está viendo los frutos del tiempo que hemos estado dando las charlas. ¿Que se podía meter algún tema más? Pues yo creo que con el propio testimonio pues es suficiente. Yo lo que sí he notado desde hace también 2 años para acá, que en mi relato estoy poniendo una presentación de PowerPoint y un vídeo de cuando fue el atentado y yo creo que es conveniente hacerlo. Yo creo que sí que está funcionando, la verdad. Creo que se le habla a los chavales de las consecuencias humanas, éticas y sociales, y eso les genera empatía. De hecho, creo que hay un estudio de la Universidad de Navarra que explicaba precisamente eso, que los chavales no solo eran más empáticos y aprendían la historia, sino que además tendían a rechazar más la violencia. Y creo que eso es algo muy importante. También, por otra parte, esto tiene que ser un proyecto pedagógico continuo, no puede ser una cosa de un día, tiene que ser de antes y tiene que ser de después. Y vuelvo a insistir lo mismo, me parece muy importante hablar de las causas, de dónde viene, que no sea una historia aislada, porque va a ir una víctima a hablar o van a ir 2 víctimas, pero no solo son las únicas que lo han vivido. Hay más de 800 víctimas mortales, muchos heridos, muchos exiliados. Entonces, comprender de dónde se viene me parece especialmente relevante. Por otra parte, también creo que es muy importante seguir apoyando a las víctimas educadoras con más formación, renovando, e incluso se podría crear hasta una red de docentes pues, que estén más interesados en el tema para pasarse materiales y recursos. También recurrir al audiovisual, el Centro Memorial, Iñaki Arteta, creo que graban bastantes cosas que yo creo que a los chavales les puede llegar más. Entonces, así es como se forma un proyecto pedagógico continuo y no se queda en algo aislado, porque es importante que el mensaje entero llegue. Antes de... No, total, como estas complicadas y tienes más tiempo. Bueno, yo sí que daría un impulso hablando en secundaria o secundaria bachillerato. Bueno, tengo dos apreciaciones. Me gustaría que fuese un proyecto quizá un poco más
desarrollado en lo que es la etapa. Es decir, que no se quedase solo en, bueno, pues como hago yo. Es decir, que primero bachillerato, una pequeña charla informativa, otros trabajan en la unidad didáctica y tenemos la Vital Memorial, que es completo y está muy bien y me parece que funciona correctamente. Pero yo creo que este proyecto debería ser como un documento vivo, es decir, que a través de las experiencias, tanto de las víctimas como de los educadores, intentar ir completándolo para poder implantar un proyecto más desarrollado en la etapa. Es decir, que no se quede solo en, bueno, pues, que no se quede solo en el compromiso que tenga el docente. Es decir, que en mi centro, por ejemplo, pues como el departamento está de acuerdo, pues primero de la ESO lo trabajamos en valores éticos, pero en segundo no. Es decir, que exista un proyecto, digamos, que tenga una cimentación, digamos, pues desde primero de la ESO y acabe, por ejemplo, en un cuarto de la ESO. Creo que no solo acabase con la víctima educadora dando la charla, sino hacer partícipe también a esa víctima en otros procesos del proyecto. Gracias. Se puede trabajar con ellos, por ejemplo. La segunda apreciación es que, lógicamente, creo que falta también el ámbito universitario. Creo que debería impulsarse también en el ámbito universitario con más vehemencia, por así decirlo. No solo, y que sea de manera transversal también. Es decir, creo que no compete solo a los historiadores, sino que compete también a los educadores sociales, a psicología, magisterio, futuros docentes, y creo que debería de tener una implantación más profunda en el ámbito universitario. Pues ahí yo enlazo con la idea, habéis comentado antes de abrir puertas. Pues debería, bueno, estamos hablando de toda la educación formal, ¿no? De todas las etapas educativas, entonces yo sí vertebraría para arriba y para abajo, es verdad, adecuándonos a pues, las características del alumnado, eso sería pues en el extra o en lo exterior. Y en lo interno, pues que se mantenga, que se amplíe a otros centros. Es verdad que en los que están, que se mantengan el papel, el testimonio de las víctimas educadoras es esencial y ahí, claro, pues tenemos un poco, a veces los que fallamos somos los docentes, entonces pues hay que reconocerlo. Una de las bases y lo esencial es todo lo que ocurre, pero tenemos que comprometernos y responsabilizarnos y seguramente pues que se siga habiendo esa formación. Estoy de acuerdo también en el tema de la red, entonces si fuera no externo, que se amplía lo que es todos los niveles educativos posibles con las adaptaciones, con las características, y a nivel interno que se mantenga lo que está, se amplía a otros grupos educativos y los que estamos en ello, pues que nos responsabilicemos y nos comprometamos a la formación y a llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Gracias, Blanca. Bueno, yo un profesor que estudié en su día, estudió su figura, Carlos Sáenz de la Calzada, decía que la letra con sangre entra, pero de maestro. Yo creo que es algo importante porque al final tenemos... yo voy insistiendo en esto desde que hemos empezado. Al final es el compromiso del docente. Mis alumnos lo saben, he sido muy pesado con este tema desde el primer momento. No solo les he hablado del terror de Furgoneta, empezamos todo con una inauguración de una exposición que era sobre magnicidios, la exposición de magnicidios que impulsó el Centro Memorial y que comisarió Antonio Rivera, y que ahí diferentes usos de la violencia a lo largo de la historia que también nos permite tener una perspectiva distinta. Ellos me lo han confesado y hablo así, pero están aquí y ellos mismos lo pueden corroborar que no han visto estos temas, no los han visto a lo largo de toda su trayectoria y es también indicativo de que hemos hecho mal las cosas desde la base y al final llegamos a este contexto con un déficit que a veces es difícil de tratar de reconducir. Y hay que hacer, pues estamos aquí por encajes de bolillos que he hecho para buscar que ellos estén también aquí y creo que es importante tenerlo en cuenta para que veáis también los recursos a los que tenemos que llegar para que luego, estoy convencido que al menos un 30%, ya que hemos hablado de porcentajes, creo que me lo va a agradecer en haber tenido una charla, una experiencia de este tipo a la que habitualmente no estamos acostumbrados. Sigo con las preguntas un poco más generales para todos vosotros. ¿Creéis que, por ejemplo, yo os exponía mi caso personal, ¿no? de lo que he hecho en la universidad, pero
muchos de los detractores de quien considera que esto pues, no debe trabajarse con la profundidad que exige, hablan de una sobreexposición. ¿Estamos realmente ante una sobreexposición de un tema como este? ¿O hay una sobreexposición o no hay exposición realmente de esto y de otros temas? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad y como miembros de la comunidad universitaria y académica y educativa? No sé si quieres empezar tú, Elena. Pues yo no creo que haya sobreexposición para nada. Creo que estamos ante una memoria incompleta e incluso cómoda. Como lo he dicho antes, que las víctimas del terrorismo parece que molestan. Se habla mucho y se dice que es que de ETA se está hablando todo el día, que ya que ETA se ha acabado. Cuando se habla, no se habla como se tiene que hablar y creo que eso es importante. Una crítica que a veces escucho es el enseñar las fotos de los atentados en los institutos. Pues yo creo que hay veces que son necesarios para llegar a ellos. Y una de las muestras también de que no estamos ante una sobreexposición es el hecho de que no se sepa absolutamente nada. A mí no me vale la sobreexposición informativa de un político dando un discurso en el Congreso de los Diputados, que vale, es necesario hablar del tema. También quiero que entre dentro del temario de historia, quiero que entre dentro de ciudadanía. Quiero que se enseñe a que el diferente no sea percibido como una amenaza, que las ideas diferentes no sean percibidas como una amenaza. Eso es, al final, lo que importa. Y todo el resto puede ser una enseñanza o puede ser una sobreexposición informativa, pero no es la que nos vale, no son los valores que se tienen que enseñar ni la historia como se tiene que contar. Ahora continuáis, simplemente por hacer un apunte. Nuestro departamento tiene una asignatura que se llama Ciudadanía y Políticas Públicas, que se da en Educación Social, y aquí hay libertad de cátedra, por supuesto, cada docente hace lo que quiere. Yo te digo que no se toca el terrorismo. Estamos hablando de ciudadanía y políticas públicas. Simplemente ese apunte para que lo sepamos. No sé si quieres añadir algo, Antonio, a este tema. Me refiero que yo pienso también, igual que Elena, que no hay una sobreexposición y manteniéndome diciendo que llevamos unos años de retraso. Estamos empezando a contar cuánto llevamos dando las charlas en las aulas desde el año 2017. Queda mucho por hablar y queda mucho por decir. En 45 minutos que damos una charla sí podemos tocar los temas, pero lo que dice Elena también, los valores y lo que intentas inculcar, pues lleva tiempo y lleva un procedimiento. ¿Queréis añadir algo? Es que Ya, es que es complejo, ya se entiendo. No, es que si hay desconocimiento. Ya, no es puede que haber sobre- Y como el es la desconocimiento es lo que hay. A modo de anécdota, ¿no? Sí, Bueno, es un poco repetitivo, pero también es visible. Yo cuando empiezo esta formación, cuando hacemos en el instituto, les pongo 3 fotos seguidas, que son la Miguel Ancho que habéis puesto, la de Irene Villa y la de Ortega Lara. Yo, sinceramente, a mi alumno de primero de bachillerato no le puedo culpar de que no sepa quién es Miguel Ángel Blanco, porque es normal, no han tenido una información o no les ha llegado ese tema tan abiertamente. Es que Ortega Lara es paisano. ya. Y, es decir, entonces no puede haber una sobreexposición de un tema cuando en los niveles educativos no saben de qué estás hablando. Entonces es necesario que, en todo caso, que exista esa sobreexposición, porque es cuando van a haber una mayor información, donde van a tener acceso a un mayor conocimiento y donde vamos a poder ver unos frutos, digamos, en el tema. Yo, cuando hablaba de sobreexposición también me refería que al final, al mostrar las imágenes de un atentado, las víctimas, hay también una banalización, una saturación, ¿no? Y que al final la reacción a veces es lógica, y esto pasa muchas veces con otros temas, o sea, esto, y claro, yo por eso os lo traía a colación. Quizá, y aquí vamos a ir cerrando esta mesa, quizá una de las claves puede estar en proyectos que seguro en algún momento, tanto quienes formáis parte del testimonio como de la práctica docente habéis imaginado, ¿no? Como igual esto podría ser un mecanismo adecuado. No sé si podéis o queréis, o igual empezamos por vosotros. Sí, es necesario que haya proyectos. Yo es cuando lo planteo, en este caso, bueno, nosotros en Zamora hay ciertas calles que fueron denominadas en ciertos momentos históricos. Entonces, a lo mejor es que
y hacemos una ruta, por ejemplo, Plaza Alemania, Avenida Portugal y lo que fue la Avenida Italia. Y igual que inventé esa ruta que ahora hago con los alumnos, pues sí que se pueden hacer proyectos. A mí algo de lo que me funciona es sacarle de las aulas. Entonces, en esa parte de la ruta, igual que les comento, luego lo enlazo. De momento, creo que existen más que proyectos o situaciones de aprendizaje, y esto nos ocurre mucho a los docentes, da igual el nivel educativo. Se hacen muchas cosas, pero no sabemos a veces agruparnos o agruparlas con temática. Entonces sí que creo que existan microactividades que en los centros educativos, o bien por el Día de la Paz, o bien porque tú hagas una ruta con los alumnos, o bien porque exista una calle o un monumento al que lo visitas. La cuestión es que no sé si seríamos capaces de cosas que ellas están haciendo, unirlas, aparte de crear algo nuevo, pero antes de crear muchas veces cosas nuevas, si hay algo que ya funciona, unirlo o que se puedan compartir esos proyectos. No sé en qué medida de buenas prácticas o algo que se puedan unir. No sé. Ya, bueno, a mí se me ocurría, mientras estabas hablando, cuando comentabas la avenida Alemania, Portugal, Italia, que esas calles se ponen precisamente por ser aliados del eje, se ponen durante el franquismo, son aliados de España, la España franquista es aliada de ellos, se podría unir con otras memorias dentro del callejero. Aquí yo hablaba antes con los lugares de memoria, bueno, lo ha señalado Raúl, pero también hay otras calles, quizá en Palencia no es el lugar más representativo, pero por ejemplo en Salamanca tenemos una plaza que es la Plaza de la Memoria, puede ser la del Corte Inglés, y ahí hay imágenes de todas las víctimas del terrorismo. Desconozco si en Castilla y León hay muchas más dentro del callejero, pero al final hay mucha reticencia cada vez más al nomenclator de las calles, teniendo en cuenta, en Vitoria, si vierais la polémica que ha habido con algunas calles, podríais llegar a alucinar sin tomar ningún tipo de estupefaciente. La realidad es esa. No sé si vosotros como digamos, protagonistas, ¿no?, en toda esta historia, habéis pensado, no sé si, Antonio, ¿alguna vez se te ha ocurrido a ti decir, joder, esto a los chavales les podría ir que ni pintado? Sí, vamos, el hecho, yo siempre lo comentábamos con mis compañeros y con gente con víctimas del terrorismo, que tiene que haber una memoria en todos los sitios donde se han producido atentados y donde haya víctimas de terrorismo. Y creo que es importantísimo y se podría realizar. También considero que, aprovechando que está Raúl aquí, teniendo lo que tenemos en el Centro de Memoria de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, que sería de obligado cumplimiento a todos los colegios, o que fuera la mayor parte de colegios posibles. Hace 15 días estuve en Alemania, estuve visitando el campo de concentración de Dachau, y la guía que nos estaba dando las instrucciones allí, aparte de enseñarnos el crematorio, las duchas y todo lo que había, pues nos dijo que allí en Alemania era obligatorio la asistencia de los escolares y de los estudiantes por lo menos 2 veces en su vida educativa de la visita de un campo de concentración. Y os puedo decir, a colación de lo que estaba diciendo del centro memorial, que en el campo de concentración se te ponen los pelos de punta viendo lo que hay. Pero os puedo asegurar que viendo el zulo donde estuvo Ortega Lara secuestrado durante 500 y pico días, te pone el pelo de punta también. Elena, no sé si quieres añadir. Yo, bueno, se me acaba de ocurrir también. Es verdad que yo creo que uno de los grandes medios para llegar a las personas más jóvenes son las obras audiovisuales, como La Línea Invisible o La Infiltrada. Patria no es tanto de mi devoción, pero bueno, a gustos los colores. Y luego también, sobre todo, igual que hay libros obligatorios dentro para que los chavales lean, una de las maneras de llegar a ellos también es mandarles libros sobre esto, porque además te genera una empatía con los personajes. Entonces, ya que aprovechamos el tirón de que tienen que leer más, aprovechemos el tirón para que lean más y además sean educados en algo como esto. Pero luchamos contra algo muy difícil, como es una youtuber que se llama María Pombo y va diciendo que no hay que leer. O sea, no es que todo el mundo la siga, pero es cierto que yo no es que me meta mucho con ella, que esto ya lo habéis escuchado en clase, pero es una realidad. No te hace mejor ser lector o ser un devoto de la lectura, pero sí que te hace una persona más
enterada o documentada, como me gusta decir. Vamos a ir con la última pregunta, que yo creo que es una pregunta que también nos interpela a todos y a todas los que estamos aquí. Bueno, ¿qué mensaje creéis que podéis dejar a este alumnado que tenemos aquí sobre todo lo que o lo que habéis experimentado, lo que habéis trabajado? ¿Qué les diríais? Pues yo, en primer lugar, el no a la violencia, venga de donde venga, porque la violencia lo único que llega es a mal puerto. Y luego quería decirles que vosotros seréis en el futuro, vais a ser el futuro de España. Seréis profesores, seréis periodistas, seréis abogados, y de vosotros depende que mantengáis la llama para que no se apague nunca y haya un reconocimiento, haya una justicia, haya una dignidad para un grupo de gente que nunca pidió nada a cambio y que se dejó la vida por defender el Estado de Derecho y el orden constitucional. Han muerto por defender lo que he dicho y se les está dejando, se nos está dejando casi en nada más. Gracias, Antonio. Elena, ¿quieres decir algo? Bueno, yo creo que como educadores tenéis una responsabilidad ética y moral muy importante. Creo que tenéis que dejar claro quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los verdugos, que es muy importante el testimonio emocional, pero no solo eso, porque decía Arteta que es que la justicia, el duelo sin justicia se convierte en un sentimentalismo estéril, y por eso es muy importante poner siempre en contexto y seguir trabajando a largo plazo este tema. Bueno, pues yo daros las gracias por estar aquí, porque hace no tanto nosotros estábamos también de ese lado, y que donde estéis, donde acabéis, puede ser una enseñanza formal como la no formal. Por ejemplo, el hecho de que esté el monopatín en las edades del hombre, que se llaman Esperanza, podéis estar, sí, dentro de un colegio, un centro educativo, pero podéis estar en museos. Vuestra trayectoria profesional puede ser muy amplia, pero hay que tener un mensaje claro: es la cultura de la paz y la no violencia, extendida a todos. Entonces, podéis dedicaros a algo, pero luego que haya ciertos temas que os hagan comprometeros con todo aquello y hacerlo de la mejor manera posible, siempre acompañados. Entonces, ese es el mensaje. Yo, por mi parte, poco puedo añadir, subrayar lo que han dicho mis compañeros. Deciros que trabajar en vuestro futuro profesional, la memoria o el recuerdo, es algo que os va a ayudar pues bueno, no a perpetuar o no a dar voz solo al dolor que pueden sufrir víctimas del terrorismo, sino también a trabajar valores importantes, entre ellos lo que nos ha ido, que son los valores democráticos, ¿vale? Y os va a ayudar también yo creo, a mirar de otra manera hacia adelante, ¿no? A construir un futuro pues, más comprometido y mejor. Gracias. Bueno, vamos a ir terminando. Como os decía, hoy ha sido una jornada intensa, lo sé, muy intensa. Mi triunvirato gallego me diría que ha sido muy intenso. Ya te veo. Sí, y tiene su explicación. En cualquier caso, lo que sí quiero que quede claro es que hemos escuchado distintas voces, distintas formas de entender un pasado traumático, la importancia que tiene siempre integrar en un relato a las víctimas, donde solo los protagonistas de la historia no siempre son quienes lideran un partido político, quienes lideran un gobierno, sino que también hay otra serie de protagonistas invisibles que son importantes en nuestra historia reciente. Y por mi parte creo que eso es todo. Yo no sé si tenemos 5 minutos, si queréis, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna consideración, si simplemente queréis iros, porque os conozco también. Sé que ha sido, como digo, una jornada intensa, también entiendo vuestra actitud en este sentido, pero bueno, yo simplemente quiero agradecer a mis compañeros que están aquí en la mesa, a Blanca, Eduardo, Elena, Antonio, Sebastián, Rosa, a los que han estado esta mañana, a Raúl, que estén aquí, que hayan venido. Y bueno, creo que Sebastián nos quiere decir algo.
como víctimas educadoras. O sea, para educar están los profesores, los catedráticos. Nosotros al final lo que vamos a hacer es contar nuestra vivencia. Lo de víctima educadora, sí, contra el olvido. Fíjate, seríamos más embajadores contra el olvido que una víctima educadora. Porque yo creo que para eso está el profesorado, o sea, para educar. Nosotros estamos ser un representante, un embajador contra el olvido, lo reciente. Pero no. Somos muchos los agentes educativos, en la familia también hace. Sí. Entonces, claro, para eso está, ¿no? En la familia, los padres, y que realmente la labor que estáis haciendo, fíjate, ahora, por ejemplo, Elena, por el tema de esa asociación en Madrid, pues es un relevo, porque si nos paramos a pensar, tú has puesto esta mañana, me parece que ha sido María, ¿cuándo se va a olvidar de Miguel Ángel Blanco? O sea, algo así, la primera frase, ¿no? Sí, ¿cuándo olvidaremos a Miguel Ángel Blanco? Sí. Tú imagínate que nosotros vamos para mayores, víctimas directas, ¿vale? Las viudas, los huérfanos, ¿no? Que vamos para mayores. Entonces, se acabará con nosotros, o gracias a asociaciones como la que representa Elena, donde está Elena, seguirán tirando de ese hilo conductor para que no caiga en ese olvido. Y la administración tiene mucho que decir. Y esta mañana la habéis visto, hay mucho que decir, hay una representación, pero es mucho más que todo eso. Sabemos perfectamente que, porque los políticos lo miran todos votos, de todo, es la realidad, lo miran en votos. ¿Cuántas víctimas hay? ¿Cuántos representan? ¿Qué tipo cuántos votos representan este grupo? Somos 200, 300, ponle 1000 personas, sobre millones y millones. Cualquier colectivo representa más que nosotros. Al final nosotros hemos quedado, como se suele decir, ¿no? Las víctimas estamos quedando relegadas a un segundo, un tercer plano. Colectivos LGTBI, violencia de género, nos están adelantando con todo el respeto del mundo y con todo el derecho a seguir defendiendo la vida y la libertad, pero que no nos queden en la cubierta. Es muy doloroso para las víctimas del terrorismo que la misma administración, que dice siempre querernos mucho, apoyarnos, luego eso tiene que trasladar. Tiene que quedar un pozo, tiene que quedar una vivencia de ese cariño que demuestra todos los grupos políticos. Porque como bien dice Elena, cuando se cuenta también hay que contar el dato, porque aunque no hayamos sido políticos, la causa fue política. La extrema derecha, la extrema izquierda y ETA y otros movimientos, incluso religiosos. O sea, hay que hablar de todo eso también. Bueno, gracias por la intervención. Yo simplemente, y aquí ya lo cerramos, por echar un capote, David Rief, hijo de Susan Sontag, un conocido, bueno, en su manera filósofa él también, decía que la memoria al final es el mejor antídoto para no olvidar lo sucedido y que mientras haya alguien, solo alguien, una persona que sea capaz de recordar aquello, ya podemos decir que esa persona no ha fallecido o se ha olvidado. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Me entregáis ahora.